Paco Ureña, objetivo Feria de Julio 2024. Cargar la suerte, con Jaime Rock. La verdad es que Paco Ureña es un ejemplo, directamente porque es un hombre consecuente con sus palabras, con sus hechos, con su forma de ser. También es un ejemplo como torero, del perfeccionamiento del hombre gracias al toreo y la perpetuidad de su existencia. Y todo gracias a su toreo roto y personalísimo, al profuso flujo de su belleza, a sus constantes vitales reveladas en sus muñecas y a la pureza global de su ser. Ahora se recupera de una fractura desplazada en su clavícula izquierda sufrida en las ventas. Tras operarse de urgencia, se rehabilita con fisioterapia en su casa de Albacete, donde descansa junto a su mujer y su hija. Atrás queda su tarde en Madrid, en la corrida in memoriam de Antonio Chenel Antoñete, en la que paseó una oreja a base de épica, valor y capacidad. En la próxima Feria de Julio de Valencia, el torero murciano que firmó la faena de su vida en la Feria de Fallas toreará mano a mano con el diestro de Benimaclet, Román Collado, los toros de Santiago Domecq, en un cartel que está señalado como el plato fuerte de la programación el próximo domingo 21 de julio. Ureña habla con sinceridad sobre su camino en el toreo, de decir que no para reivindicar su categoría de torero, de qué le aporta una persona como Juan Diego, torero y apoderado, o de sus naturales que atraviesan la densidad del toreo. Escúchenlo. Como digo, Paco es un ejemplo, el gran Ureña. Paco Ureña no es un nombre nuevo en el podcast Cargar la Suerte. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Jaime. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues la verdad que estoy mucho más recuperado. Ya he empezado mi proceso de fisioterapia y rehabilitación. Y bueno, pues estamos en ese proceso ahora y bueno, pues la verdad que es lo que ahora mismo básicamente ocupa mi tiempo. ¿En qué basa su rehabilitación? Bueno, pues ahora ya que me han dado un poco las directrices, tanto los doctores, ayer estuve en revisión en Madrid en el doctores que me operaron y con los fisios míos, con Kiko Santomé y José Luis Mendieta aquí en Albacete y bueno, la verdad que bueno, pues ahora mismo es una cuestión de movilización para ir movilizando el brazo para que no se adhiera y ya haciendo ejercicios de activación de muscular y bueno, la verdad que en ese aspecto pues estoy contento porque está respondiendo bien y bueno, y luego ya pues gracias a Dios pues estoy saliendo a caminar un poquito y bueno, y luego bicicleta estática aquí en casa que puedo hacer también, hago como media hora y luego pues cojo la muleta con la mano derecha un poquito y bueno, por lo menos puedo tener a la mano derecha, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar el brazo inmovilizado? Pues ahora mismo ya han pasado estos 9 días y ya ayer ya los doctores me dijeron que a ratos me quite el cabestrillo para ir dando normalidad al andar y todo, ¿no? Sinceramente yo me lo he tomado demasiado al pie de la letra y lo he quitado prácticamente, lo utilizo solamente cuando ya me pesa mucho el brazo, pero ya estoy pasando sobre todo hoy mucho tiempo sin él. Cortó una oreja en las ventas con una fractura desplazada en su clavícula izquierda. Sí, bueno, la verdad que fue un poco épico, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, esa es mi carrera, ¿no? Bueno, yo diría afortunadamente, esa es mi carrera, ¿no? La verdad que bueno, me hubiese gustado poder coger el toro de otra manera, ¿no? Toreando y haciendo el toreo como lo siento, pero no me dio tiempo, ¿no? Porque bueno, pues en esa segunda tanda por la mano derecha, pues lo que ya venía avisando un poco, el toro pues lo hizo, ¿no? Que bueno, pues fue meterse por dentro y cogerme, ¿no?
con la buena suerte, ¿no? Entre comillas, ¿no? De que, porque bueno, yo la verdad que me asusté un poco porque cuando caí perdí el conocimiento y cuando lo retomé me asusté porque yo lo que no sentía eran las manos ni los pies, ¿no? Y la verdad que pensaba que era un tema más grave, ¿no? De vértebras, ¿no? Pero bueno, afortunadamente cuando llegué al callejón empecé a sentir y a mover las manos y la verdad que fue como un aliento muy grande y bueno, ya cuando me incorporé, o sea, me puse de pie cuando me llevaban los compañeros, ya noté rápidamente que era la clavícula porque bueno, pues no podía levantar el brazo y prácticamente me tocaba y el hueso estaba fuera, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí pues decidí intentar mantenerme en el ruedo para cumplir mi misión, que era intentar torear y emocionar y matar al animal y bueno, en gran parte lo conseguí. Con esa conmoción, con esa paliza y esa clavícula rota, logró dejar 2 series de naturales de gran calado que fueron muy importantes. La verdad que el toro, el pitón del toro era el lado izquierdo, ¿no? Yo lo vi desde que me lo paré con el capote, sentí que por ese lado el toro iba a embestir mucho, ¿no? Mi planteamiento fue cogerle primero la mano derecha para que él perdiese esa fuerza y ese ímpetu que él traía, porque humillaba mucho y lo hacía con cierta velocidad, ¿no? Y la idea mía era intentar dejar para el final la mano izquierda para poder torearlo reducido, ¿no? Que yo creo que es lo bonito del toreo, pero no me dio tiempo, ¿no? La verdad. En esas series de naturales, después de la paliza, ¿cómo se asume el dolor ahí delante y se puede torear? Bueno, no se asume, ¿no? Porque la verdad es un dolor terrible, lo que pasa es que no piensas en ello. Yo creo que, o sea, no que no lo pienses, porque es una cosa tangible, ¿no? Que lo sientes, ¿no? Y lo que sí intentas, pues, o yo en mi caso, pues, es mantener mi cabeza fría e intentar ponerle la muleta pues como pude, ¿no? Porque al final me tenía que ayudar prácticamente para sujetarla de la mano derecha, ¿no? Y bueno, y aceptar la situación que había, intentar pues dentro de que aquello pues era desordenado, ¿no? Porque no controlaba nada, pues intentar dar algún muletazo, algún natural que tuviese profundidad, ¿no? ¿Cómo se llega a asumir ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que es un poco un trabajo de toda mi vida, ¿no? Yo creo que desde que mi madre me dio a luz me sacó con esta filosofía de la vida y este carácter, ¿no? Creo que mi padre me enseñó a que en la vida lo más importante es ser honrado, ¿no? Y ser una persona consecuente con lo que habla y luego con lo que dice, ¿no? Porque si hablas tienes que ser muy consecuente con tus actos, ¿no? Y indudablemente siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ya ocurrió, ¿no? Cuando me ocurrió lo del percance de mi ojo, ¿no? Que lo perdí en el primer momento y estuve en la plaza hasta matar el toro. Ya siempre lo he dicho que mientras pueda estar de pie lo voy a hacer, voy a intentar cumplir con esa filosofía que tengo de respetar al toro y de intentar darle una muerte digna mientras yo pueda estar de pie, ¿no? Por mí, por todos mis aficionados, por toda la gente que me sigue, que son muchos y saben de mi compromiso con ellos, ¿no? Entonces, pues, estando también, además, en mi plaza, una de mis plazas como en Madrid, no podía ser menos, ¿no? Fue una de esas tardes que con los años están a su merced como una memoria viva de lo que supone usted como torero. Pues sí, me gustaría que bueno, pues sí, que claro, por supuesto, yo creo que al final lo que uno hace, pues depende cómo lo haga, deja huella o no, ¿no? Y bueno, pues
simplemente esa tarde me limité a cumplir con mi manera de ver la vida y de ver el toreo y bueno, pues ojalá y dentro de muchos años pues se recuerde que bueno, pues que un hombre fue capaz de una vez más de entregar su vida y su cuerpo a un animal y a una plaza, a unos aficionados que pagan por verlo, ¿no? Después de San Isidro llega la Feria de Julio, un mes sin fechas. Decir que no en el toreo es difícil, pero necesario para reivindicar su categoría. Indudablemente la libertad o como está ahora mismo, ¿no? El negocio, no el toreo, ¿no? Porque el toreo yo creo que es mágico, ¿no? Pero sí el negocio es muy muy complejo y muy complicado, ¿no? El negocio pues se está derivando por una ética y unos valores que jamás han existido en el toreo, ¿no? Y se está derivando en que bueno, pues todo se mueve o se circula en el sentido empresarial, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando un torero pues está libre o no tiene nada que ofrecer más que su espada y su muleta, pues es muy difícil, bueno, pues que a no ser que de verdad se rompan las barreras como todos deseamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si no es así, la verdad que es muy complejo, es complicado, pero a la vez, como usted dice, pues te da la satisfacción de bueno, pues de decir que no a ciertas cosas que crees que es lo mejor para ti, ¿no? El camino de la independencia, su camino, no es nada fácil, y menos hoy en día. No es nada fácil para nadie que opte por ello, ¿no? Que no tenga nada que ofrecer, que no tenga nada más que su espada, su muleta, ¿no? Porque así estás obligado a que todos los días pasen cosas muy importantes, cosa que es muy complicado, prácticamente imposible para el 99,9% del escalafón. Cierto, bueno, años que las cosas vienen y se dan y hacen una temporada o 2 temporadas redondas, ¿no? Eso creo que en la historia del toreo pues bueno, ha pasado a todos los toreros, ¿no? Indudablemente cuando estás en esta situación, vuelvo a repetir, pues estás obligado a justificar tu independencia y tu libertad todos los días a base de triunfos, que no solamente basta con que sean triunfos, tienen que ser algo muy fuerte y muy especial, ¿no? Pero tengo que repetir que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros, mi equipo y yo, mi cuadrilla, todos nos gustaría torear más, pero al final está emborcado un poco también en lo que está haciendo mi trayectoria y bueno, cuento también con su ayuda y bueno, pues vamos a intentar romper todas esas barreras para bueno, pues ojalá y vuelva a ser indispensable e indiscutible un torero que tenga que contratarse para todas las ferias, sí o sí, ¿no? ¿Qué le aporta a una persona como Juan Diego, torero y apoderado de usted? Bueno, sobre todo creer en este proyecto, creer en mí, ¿no? Son momentos muy complicados porque, bueno, Juan es una persona que tiene mucha sensibilidad, que sufre todo esto muy, muy en la piel, ¿no? Porque él, antes que apoderado, ha sido torero y sabe las dificultades y lo difícil que es pues hacer todos los años actuaciones, bien sea por la vía de la épica o bien sea por la vía del toreo, y que luego cueste mucho trabajo que se transformen en lo que debería de ser normal, que son contratos, ¿no? Y bueno, pues él lo está sufriendo mucho y bueno, afortunadamente él me aporta también en esos momentos que yo como ser humano y como torero pues sufro más, ¿no? Y me aporta esa tranquilidad y ese saber esperar, ¿no? Aunque a la vez sé que él lo está sufriendo, ¿no? En
en sus carnes, porque es difícil cuando apodera a un torero como yo, pues hablar con él todos los días y preguntarle, oye, ¿hay novedades? Y que te diga que no, ¿no? Entonces, pues me pongo también en su pellejo y aparte de todo eso que me aporta, pues la verdad que es importante que alguien se meta en tu piel y lo sufra de esta manera como lo hace él, ¿no? Y a pesar de todo ello, ¿vale la pena ese camino que habéis emprendido ya desde hace muchos años? Bueno, creo que tiene sus pros y sus contras, indudablemente, pros y contras muy grandes, pero yo creo que al final lo que vale la pena es tener la oportunidad de ver que tus sueños todavía no se han realizado y que los puedes realizar, ¿no? El objetivo de llegar donde añoramos y donde creemos y tenemos la totalmente convicción de que se va a dar. Ese camino, mientras llega o no, pues es duro, es muy, muy incómodo, pero también da satisfacciones de que, bueno, pues al final tiene la potestad de poder hacer ciertas cosas que a lo mejor de otra manera no las podríamos hacer. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿reaparecerá Ureña en la Feria de Julio de Valencia? Si Dios quiere, nosotros vamos a estar para reaparecer mucho antes, ¿no? Según los plazos marcados, estimamos, bueno, los doctores estiman y bueno, y sobre todo yo, que biológicamente sabemos que una fractura tarda en consolidar 40 días, por lo tanto llegaríamos muy, muy, muy bien a Valencia, pero también sabemos que nosotros podríamos estar prácticamente para torear entre el 8 o el 9 de julio, como muy tarde. Si todo sigue como va, podríamos, si se diera la situación de poder torear antes de la Feria de Julio, podríamos torear entre, pues eso, el 7, 8, 9, ya podríamos reaparecer. ¿Sería bonito reaparecer en Pamplona? Bueno, la verdad que sería bonito, ¿no? Sería bonito lo primero que el maestro Morante no pudiese torear, ¿no? Porque me pongo en su piel y por suerte, por desgracia, conozco muy bien lo que es sufrir un problema a nivel mental y debe de estar sufriendo mucho y bueno, ojalá que pueda estar haciendo lo que más le gusta lo antes posible, ¿no? Pero si no pudiese ser y la verdad, pues yo sí que llegaría bien para esa fecha, pero bueno, ya es una cuestión también de la Casa de la Misericordia y de que, bueno, pues de que nosotros ya sabemos que podríamos estar para esas fechas, pero bueno, no sé muy bien qué podría pasar, pero ojalá que pudiese volver a Pamplona, a una plaza que bueno, el año pasado no pude estar, el anterior triunfé, corté orejas y bueno, ojalá pueda volver. Regresa a Valencia en julio con los toros de Santi Domecq. ¿Qué le inspira a la ganadería? Pues la verdad está en un gran momento, ¿no? Creo que es una ganadería que está en un muy buen momento, tanto a nivel como torero como a nivel aficionado. Tiene todavía esa ganadería, esas dos vertientes, ¿no? Que bueno, pues te puede salir ese toro tan encastado que emociona tanto al público y como que también te echa ese toro que los toreros nos gusta mucho, ¿no? Que con esa clase y esa calidad que también atesoran, ¿no? Y bueno, es una ganadería que a mí me gusta mucho y no solamente yo creo que es porque a mí me guste, que ya lo he dicho, ¿no? Sino que por su triunfo por sí solo está hablando, ¿no? En Fallas dejó los naturales de su vida. Sí, hasta hoy indudablemente ha sido la mejor faena de mi vida y muy feliz de que haya podido ser una plaza tan importante como es para mí Valencia, ¿no? Por todo lo que conlleva mi trayectoria y sobre todo por el cariño que se me tiene y bueno, yo creo que también he demostrado que es una plaza donde salgo
con toda la intensidad de mi alma. Pues Paco Ureña, muchas gracias por ser consecuente con tus palabras y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Cargar la suerte con Jaime Rock.